Hoy es agosto 15 del 2021 y como lo hacemos cada domingo, quiero poner un par de pasajes en tu corazón, que esto sirva para que nosotros tengamos preparado nuestro corazón para poder recibir lo que Dios nos quiere dar el día de hoy. Lucas 11:28 dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Aquí está hablando de guardar o de obedecer la palabra de Dios. Y Lucas 12:35 dice, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Y lo que el Señor nos dice a través de su palabra es, ¿qué piensas cuando me escuchas tocar la puerta de tus pensamientos, de tu alma, de tus emociones? ¿Te alegras y dices, el Señor del universo me está hablando, me está llamando? ¿O tu respuesta es que estás demasiado ocupado como para escuchar y te es incluso inconveniente que Dios te hable justo en ese momento? Escucha con atención lo que hoy te digo. Mi voz debe ser escuchada en la tierra como en el cielo. Así que ríndete cuando toco a tu puerta y que ese sonido te recuerde mi presencia. Tengo razones del reino eterno para invertir en tu vida. Justo como el pájaro carpintero golpea al árbol con fuerza, haciendo eco en el bosque, es fundamental que despiertes al momento que yo toco a la puerta de tu vida. Ese mismo pájaro golpea el árbol para comunicarse, para buscar las larvas que comerá o hacer un lugar para anidar. Mi toque en tu puerta, dice el Señor, también te trae mi palabra, mi aliento y lugares de descanso. Hoy te llamo para que inclines tu oído y me escuches. Te llamo para que oigas mi voz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El domingo pasado estuvimos hablando de el que equivocadamente llamamos el hijo pródigo. Y digo que equivocadamente porque pródigo quiere decir es generoso y abundante. Eso no era el hijo pródigo. Esta parábola se debería llamar el padre pródigo. Pero de cualquier manera, la parábola de este hijo pródigo probablemente es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Y cuando se habla de esta enseñanza, por lo general, el énfasis se lo ponemos a la gracia del Padre y el arrepentimiento del hijo que derrochó toda la herencia. Pero en esta hora, yo te invito ahora a reflexionar en el hermano mayor del hijo pródigo. Por eso yo a esta serie de dos conversaciones, dos reflexiones, le he puesto por título la palabra del hijo pródigo que quizá no conocías. Yo quiero recordar esos eventos sobresalientes de la enseñanza de Jesús para tener ese cuadro completo y podamos realmente desprender ese mensaje de Dios para nosotros. En primer lugar, son tres protagonistas, tres personajes principales de la parábola: el papá y los dos hijos. El hijo menor quería vivir su vida, pero lo quería hacer fuera de casa. Como no tenía recursos para hacer lo que quería, le pidió al papá que lo heredara en vida. Esto no era una acción ilegal, pero lo que sí deja ver es lo poco que amaba el hijo a su padre. El joven soñaba con ser independiente. Por eso se apartó de su casa y se fue a vivir a un país lejano. Yo no sé si algún día en tu vida tuviste el deseo o pasó por tu mente un pensamiento de abandonar tu casa y decir, esta casa ya no me sirve, ya no me gusta, mejor me voy de la casa. La separación y sobre todo la actitud de este muchacho rompió el corazón de su padre. El hijo rebelde muy pronto descubrió que no puede haber bendición de Dios si no estaba sujeto a la autoridad de su papá. Este muchacho
dilapidó toda la herencia en fiestas, en amigos. Y cuando la herencia se acabó, sus supuestos amigos lo abandonaron. El hambre, la falta de dinero, lo impulsaron a buscar un empleo, pero él se ha ido a otra tierra y tuvo que caer muy bajo para entender que estaba fuera de la voluntad de Dios, y cayó tan profundo para poder apreciar lo mucho que su papá lo amaba. Después el hijo, dice la Biblia, finalmente entró en razón y se arrepintió. Yo creo que de alguna manera el hambre y los puercos que cuidaba ayudaron a tomar esa decisión correcta. El muchacho admitió su pecado y confesó que su padre siempre lo trató con amor y generosidad. Habiendo salido de casa, de pronto empezamos a reconocer, caray, en la casa de mis padres había esto, había el otro, me querían mis papás y yo no me había dado cuenta. En la escasez, en la soledad, este muchacho también reconoció que esa supuesta esclavitud que sentía él en su hogar, en realidad era 1000 veces mejor que la libertad que el mundo ofrece. Así que inmerso en ese dolor del fracaso, el joven empezó a valorar a su padre. Y algo que es muy importante, empezó a valorar la condición de hijo. Siempre queremos lo que no tenemos. Decía mi papá, siempre es más verde el pasto del vecino que el propio. Y de pronto creemos que fuera de la casa realmente está la diversión, está el éxito, está lo que realmente yo quiero hacer. Y se dio cuenta ese muchacho del mal que hizo, y entonces con todo su corazón él deseó regresar a la casa. Y a partir de ese momento, lo único que pensaba era en pedirle perdón a su papá. Él creía que no podía regresar a su casa ya como hijo. ¿Por qué? Porque se había gastado hasta el último centavo de la herencia, pero sobre todo porque le había destrozado el corazón a su papá. Pero ahora lo único que aspiraba era poder trabajar como uno de los sirvientes de la casa de su padre. Yo creo que de camino a casa de donde estaba, él fue practicando y buscando esas palabras propias para poderle pedir perdón a su papá. Y cuando llegó, lo primero que hizo fue correr a abrazar a su hijo. Y la alegría de este padre de tener a su hijo en sus brazos hizo que el muchacho, todo eso que había planeado decir, finalmente prácticamente no dijo nada. Este muchacho pedía perdón, pero el padre lo interrumpió, y antes de terminar de decir su discurso, el padre lo había perdonado, que de hecho ese padre lo perdonó desde antes que exigiera la parte de su herencia. Después, cuando regresó a la casa, el papá lo honró con regalos, le organizó una gran fiesta. ¿Y por qué lo hacía? Porque el papá estaba tan gozoso que quería compartir su alegría, su felicidad con todos sus hijos, al menos sabemos que eran 2, con sus amigos, con todos los vecinos. Y te quiero recordar que esta es la clase de actitud que tiene Dios cada vez que un pecador se arrepiente. Por eso hay fiesta en el cielo. Esta parábola habla de lo que sucede en el cielo cuando uno de nosotros, uno de sus hijos, se arrepiente. La misericordia, la gracia y el amor de Dios no tiene límite. Y sabemos que eso es así porque Cristo nos amó tanto que dio su vida en la cruz para que el Padre Celestial nos pudiera perdonar y también nos pudiera salvar. En general, cuando hablamos de este tema, poco nos fijamos en la gravedad de la falta del hijo pródigo, porque el amor del Padre lo deslumbra todo. Este muchacho había deshonrado a la familia, a la comunidad, y de acuerdo con la ley, merecía la pena de muerte. Y eso está escrito en las leyes, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 21. Y aunque nos cueste trabajo creer, las personas en los días del Antiguo Testamento
estaban de acuerdo con Moisés. Lapidar al hijo desobediente y testarudo era la mejor medicina para curar a los hijos desobedientes. Al mismo tiempo se eliminaba la enfermedad y el enfermo. Así que los ancianos y los líderes religiosos, ellos eran los jueces. Los padres llevaban al hijo desobediente, al hijo terco. La Biblia hace referencia a que era duro de cerebro, ¿no? Lo llevaban a los jueces y ellos organizaban el asunto de tal manera que castigaban con piedras a los hijos rebeldes porque ellos se sentían que habían cumplido con toda la ley. Ellos son los religiosos, los líderes, los sacerdotes de aquel tiempo. Se sentían con la autoridad moral para denunciar las fallas de los demás y no se daban cuenta que ellos mismos no podían obedecer los mandamientos de Dios. Y bueno, uno se tiene que preguntar, ¿por qué el Señor ordenó que los hombres de la ciudad apedrearan a los hijos desobedientes? Y hay una razón de mucho peso de parte de Dios. Lo que el Señor quería era evitar que la corrupción de una persona se extendiera a través del contagio propio del testimonio e hiciera de esto algo que la comunidad empezara también a practicar. Y lo que Dios quería era quitar esa manzana podrida para poder salvar a las demás. Pero al mismo tiempo, este cuadro apunta a Jesús. El Hijo de Dios murió para salvar a todas las personas del mundo. Así que la decisión del hijo pródigo de regresar a su casa, eso que lo angustiaba, tenía una razón, un peso. Uno, su papá. Y dos, él sabía que su padre no lo iba a perdonar. Bueno, eso era lo que él creía. Y si eso sucedía, entonces lo iba a entregar a los líderes religiosos para que ellos se encargaran de que la ciudad los linchara. Mientras estoy platicando esto, Dios me hizo recordar un evento por allá del Paleolítico inferior. Yo creo que era segundo de prepa, por ahí así. Y mis papás estaban de viaje y mi cuate de la prepa, traía el carro de su mamá y yo traía el carro de mi mamá. Salimos de la escuela y quién sabe para dónde íbamos, pero finalmente acabamos en Paseo de la Reforma Lomas, por allá por la salida a Toluca. Y entonces tuve la maravillosa idea de jugar a las carreras de carros en pleno Paseo de la Reforma. Y como no era muy bueno para esto, y sigo siendo muy malo para manejar, tuve un accidente. Choqué contra la casa de la Embajada de los Estados Unidos, ahí en Paseo de la Reforma. Y salieron todos los agentes que se pueden ustedes imaginar, de la CIA y la FBI y no sé cuántas otras fuentes de seguridad. ¿Y saben qué pasaba por mi cabeza? Lo único que me pasaba por mi cabeza es que yo me salí del carro, el carro quedó inservible, pérdida total. Y yo salí de ahí sin un solo rasguño. Y yo quería cuando menos haberme quebrado una pata, un brazo o algo, porque ¿qué le iba a decir a mi papá cuando regresara de viaje? Yo estaba peor que el hijo pródigo. Estaba asumiendo que mi papá me iba a poner la guillotina. Por eso yo entiendo bien a este muchacho. Esta parábola por eso es un tesoro de enseñanzas. Lo que el joven buscó en tierras lejanas, al final lo fue a encontrar, ¿dónde creen? En su propia casa. Porque el papá le dio vestido, joyas, amigos, gozo, celebración, amor y seguridad para el futuro. Estando fuera del hogar, el hijo pródigo pudo experimentar la miseria y la soledad, pero cuando regresó a su casa descubrió la misericordia, la generosidad, el perdón y sobre todo el amor de su papá. Y prueba de ello, el papá le dio un anillo. Ese anillo representa
era una declaración pública que el papá hacía y estaba afirmando que el muchacho, aunque rebelde y descarriado, nunca dejó de ser su hijo. También le dio un traje, un vestido. Algunos dicen que era una capa. Bueno, eso representa aceptación total del padre. Y con ese vestido lo estaba arropando, lo estaba cubriendo con todos los derechos y todos los privilegios que, por cierto, nunca perdió. Y también le dio zapatos. Y con los zapatos les dio una fiesta para que pudiera bailar. Que esta es la expresión de júbilo y el anuncio de que el papá quería que todo el pueblo se enterara que el hijo que había, entre comillas, muerto, estaba vivo. Y el hijo rebelde, descarriado, había regresado a su casa. El papá de la parábola lo que quería era perdonar a su hijo, no lo quería castigar. Quería una fiesta, no funeral. Y sabemos que este papá, así como lo pinta el Evangelio, es una sombra pálida del amor de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer la siguiente cita bíblica porque ahí se dibuja cómo es nuestro papá. Y fíjate en cada línea de texto que es una muestra del amor del Padre. La lámina 7, por favor, hijo. Dice, no nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos y se acuerda de que somos tan solo polvo. Déjame ahora ponerte con palabras, hacerte una descripción de este hijo, el hermano mayor, que era un hombre religioso y hasta legalista. Mientras que el hijo pródigo restablecía la relación con su papá, el hermano mayor trabajaba en los campos de cultivo junto con los demás sirvientes de su casa. No tenemos idea qué tan grande era la hacienda, ni el número de sirvientes que tenía, pero era seguramente bastante grande. Y aquí debemos entender algo que es bien importante, que el lugar adecuado para un hijo es su casa, en la compañía de su padre. Yo espero que todos los hijos ahorita estén atentos a lo que Dios nos está diciendo. Y también los padres estemos atentos. Déjame repetir este pensamiento. Todos tenemos que entender que el lugar adecuado de un hijo es en casa y en compañía de su padre. Y quiero acentuar que es el padre varón. No obstante, el hijo mayor no parecía tener conciencia de la posición que tenía él en el hogar, ni el lugar que ocupaba en el corazón de su papá. Y si hay algo que yo quiero que tú aprendas hoy es lo siguiente. El hijo mayor nunca reconoció, ni mucho menos experimentó el amor de su padre terrenal. Pero tampoco entendió el amor de su Padre Celestial, porque este hombre era hebreo, hijo del pueblo de Dios. Y esta actitud afectó severamente la imagen que tenía de él mismo. El hijo debe estar conectado al papá, al padre, porque esa es la única manera como se forma la identidad de una persona. Pero como pasaba más tiempo en el campo de cultivo que en la compañía de su padre, el hijo mayor no podía ver esa identidad reflejada en su padre. Y ahora tú conoces lo que es la raíz de la confusión de género, que es un mal que afecta este tiempo de una manera importantísima. Todo parte de un principio. El lugar del hijo es en su casa, en compañía de su padre, y de él recibe la identidad.
Pero si no está pegado a su padre, si su padre no está apegado a su hijo, entonces el hijo tiene el peligro de tener confusión de género. Y estos son muchachos que no saben si son hombres o son mujeres. Lo mismo se puede decir del hijo menor, este hijo rebelde. Nunca conoció, ni mucho menos experimentó el amor del Padre Celestial, ni de su Padre terrenal. Y esa actitud afectó severamente la imagen que tenía de él mismo. Este hijo debía haber estado conectado con su padre, porque esa es la única manera de formar su propia identidad. Si tú me haces caso a lo que yo te estoy diciendo, y bueno, no soy yo ese señor que te lo está diciendo, te voy a ahorrar miles de pesos en psiquiatras y psicólogos. Pero ¿qué le pasó al hijo rebelde? Él quería estar fuera de la casa. Él quería estar en la fiesta y no en compañía de su padre. Este hijo menor tampoco podía ver entonces su verdadera identidad reflejada en su padre. Y seguramente también tendría problemas de confusión de género. Ninguno de los hijos podía discernir lo que estaba reservado para cada uno. Tampoco se podían dar cuenta de este destino tan promisorio que tenían por delante. Por esta ceguera, el mayor de los hijos se comportaba como si fuera un esclavo y no como un hijo. Y en la manera como actuaba dejó de ver que él tenía en su corazón un espíritu de huérfano y se conducía como alguien que no tiene hogar, cuando en realidad tenía todos los derechos y los privilegios del hijo heredero de un padre con mucha riqueza. ¿Te das cuenta? Muchos cristianos son hoy como el hijo mayor de la parábola. Estamos tan ocupados haciendo el bien, haciendo obras religiosas, que no nos damos el tiempo para estar en la compañía del Padre Celestial. No vemos la cara de Dios porque siempre estamos buscando sus manos. Queremos que nos bendiga, queremos que nos prospere, y eso está bien. Pero ¿cuándo estás viendo el rostro de Dios? Este espíritu de huérfano es el que causa la mentalidad de esclavo que tenemos. Ya estuvimos esclavos como pueblo mexicano entre las diferentes culturas, aztecas y totonacos, y venía uno y le ganaba el otro. Y luego vinieron los españoles y ahora éramos conquistados de los españoles. Y ahora seguimos con la misma mentalidad de esclavo, y cualquiera que habla otro idioma que no es el nuestro, decimos, este debe ser el bueno. Los gringos son mejores que nosotros. Los europeos son mejores que nosotros. ¿Saben qué es eso? Mentalidad de esclavo. Los maestros de la ley, los fariseos, no se identificaban con el hijo mayor. Tenían una posición privilegiada en el reino porque ellos eran los expertos en la ley, pero no les servía de nada. Y la inmensa mayoría de las personas de aquel tiempo, en realidad, no conocían a Dios, aunque conocían las Escrituras. Jamás habían escuchado, ni mucho menos experimentado, que la gloria de Dios es algo maravilloso y poderoso. Esos profesionales que yo le llamo de la religión judía tenían la convicción de que Dios es uno, y es cierto. Creían que en el pasado Dios había liberado a su pueblo con maravillas y portentos, y esto también es cierto. Fariseos y teólogos de tiempos bíblicos sabían que ellos eran el pueblo escogido, que eran ese remanente de Israel, y esto también era cierto. Incluso Pablo habla de ellos, diciendo que ellos les había sido dado el cuidado de la palabra de Dios, pero a pesar de todo lo que conocían de las Escrituras, lo conocían de manera intelectual y nunca se preocuparon por hacer una conexión con el Padre Celestial. Por el contrario, construyeron una religión alrededor de un Dios que está lejos y distante de ellos. No le decían a Moisés, Moisés, tú sube y habla con Dios, nosotros acá te esperamos. Ahí nos cuentas qué Dios te dice. El hijo mayor enfureció cuando vio la super fiesta que el padre le había organizado al hermano descarriado. Este hijo no podía entender la manera que su padre pensaba
y sentía y ni actuaba. Por esta razón, el papá se acercó al hijo mayor y le rogó que fuera a casa y que se uniera a esta celebración. Como era de esperar, este hombre rechazó la invitación que le hizo su padre y se quejó. Vamos a ver este pasaje en Lucas 15:29. Escucha cómo dice el hermano mayor. Todos estos años he trabajado para ti como un burro. Cada quien trabaja como quiere. Y este decidió trabajar como burro. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. El hermano mayor no se daba cuenta de este espíritu de huérfano que le salía por los poros y había afectado severamente la forma de ver su vida. Y no podía comprender el amor y la compasión de su padre. Si me quitas la lámina, gracias, hijo. Lo que el padre hacía era inaceptable para el hermano mayor. Las virtudes que tenía su papá le eran tan ajenas que incluso le molestaba que su papá fuera generoso. La persona amorosa se inclina por el amor. La persona compasiva se inclina por la misericordia. La persona que abunda de gracia, pues no hace otra cosa más que dar de gracia. Pero en contraste, la persona que tiene un corazón de huérfano tiene una sola idea en mente. ¿Cómo le hago para que todas las personas que me rodean se conviertan en huérfanos igual que yo? Y por eso se amargan. El hermano mayor quería muchas cosas, pero no eran las correctas. ¿Qué quería este muchacho? Que su hermano menor sufriera igual que él. Quería que su hermano menor fuera esclavo de los campos de cultivo de su padre. Quería que su hermano experimentara lo duro que es estar al rayo del sol todos los días. Quería que las manos de su hermano se curtieran y se llenaran de callos de tanto trabajo en el campo. Quería que su hermano trabajara igual que él como burro, pero que no recibiera un solo centavo de salario. Toda su vida el hermano mayor trabajó como sirviente asalariado. ¿Por qué quiso? ¿De quién era la finca? De su papá. Y durante todos estos años vio con envidia los recursos que tiene su papá y nunca los tocó. Esto es como estar viendo la bóveda del Banco de México y tú no tienes ni para el camión de regreso a tu casa. Por eso la frustración que sentía este hombre era mayúscula. Nunca disfrutó la cosecha madura donde él trabajó. Nunca nunca celebró con sus amigos, ni siquiera un cabrito a las brasas, estilo Monterrey. El corazón de huérfano, ese que palpitaba en su corazón, en su interior, le decía que lo que era realmente importante estaba fuera de su alcance. Este hermano mayor demandaba que todos se ciñeran a sus estándares de trabajo, que trabajaran todos. Pensaba como los fariseos, como los saduceos. Este muchacho tenía duro el corazón, como los religiosos y los legalistas. Y lo más dramático es que este muchacho estableció estándares tan altos que él no pudo cumplir. Y ahora el hermano mayor no podía creer que su padre diera regalos al hijo rebelde. A ver, papá, ¿qué está pasando? Se gasta todo, regresa a casa, tú lo perdonas y lo premias. Y hay una frase contundente de este padre a su hijo que resume todo lo que yo estoy tratando de decirte esta mañana. Y es un pasaje bíblico que encontramos ahí en Lucas 15:31. Su padre le dijo ¿a quién? Al hermano mayor. Mira, querido hijo,
Tú siempre has estado a mi lado. Y vean lo que está subrayado y en amarillo. Todo lo que tengo es tuyo. Desde siempre el hermano mayor estuvo en medio de esclavos. Quizá por eso nunca se le ocurrió que él era el dueño de la finca y que no era un asalariado. El hermano mayor demostró que no necesitaba empacar, salir del país para tener un espíritu de huérfano. Ahí donde vivía este muchacho rebelde, sin irse de la casa, ya estaba pecando. ¿Sabes una cosa? Pudieras estar haciendo siempre lo correcto, trabajando duro y de cualquier manera tener ese espíritu de huérfano, legalista. ¿Sabes? La palabra de Dios identifica a esta clase de personas. Vamos a ver un proverbio 18, 19, la primera parte. El hermano ofendido, como el hermano mayor del hijo pródigo, es más tenaz, es más difícil de ganar que una ciudad fuerte. No, pues claro, está dolido, está encerrado en sí mismo. Y ese enojo que sentía por el hermano mayor le impedía ver que el hijo pródigo era su hermano, era su sangre y su carne, que se había perdido, pero que regresó. Y eso al hermano mayor no le interesó. Lo único que le importaba eran sus deseos, sus ambiciones personales. Y tenía un espíritu ofendido que estaba distorsionando los valores eternos. Y el padre respondió, todo lo que tengo es tuyo. Muchas veces tú y yo hemos tenido la actitud de sirviente. Somos aceptados y bienvenidos en la casa de nuestro Padre Celestial, pero de cualquier manera nos sentimos como extraños, como extranjeros. Déjame decirte algo y no con esto te quiero ofender, pero lo sientas o no, lo creas o no, todo lo que Dios tiene es tuyo. Ahora, si tú no lo quieres usar, bueno, eso ya es tu asunto. Nosotros como el hermano mayor no nos damos cuenta cómo realmente es nuestro Padre Celestial. Y tú y yo tenemos que aprender que a pesar de todas las cosas, lo que Dios quiere más que otra cosa en la vida es nuestra compañía. Quiere que estemos en su presencia para darnos. No, quiere estar con nosotros. Hay una diferencia abismal entre saber que existe un Padre y creer y saber que el Padre es mi Padre. Tengo un hijo varón que no es el mayor, que se acercaba conmigo y me decía, papá, ¿me prestas dinero? Que le preguntaba, pues, ¿cuánto quieres? Y digo, 50 pesos. Y entonces yo le preguntaba, ¿y cuándo me lo vas a regresar? Después te lo regreso. Pasaba un par de días y me dice, papá, quiero que me des dinero. ¿Cuánto necesitas? 50 pesos. ¿Y cuál es la diferencia entre el prestado y el dado? Ya es bastante cínico, dice, pues es lo mismo, como sea, no te los voy a dar. Sí, el Padre está para dar. Nosotros los trajimos al mundo o fuimos vehículos para que Dios los enviara aquí a la tierra. Pero no todo es dar. Y los que son papás no me dejarán solo en esta. ¿Cuántas veces lo único que deseamos es estar con los hijos? ¿Para qué? Pues para eso, para estar, para besarlos, para abrazarlos, para platicar con ellos. Por más de 2000 años, millones de cristianos recitan a diario el Padre Nuestro, pero no son capaces de disfrutar ni de experimentar cada pensamiento de esa oración. Que por cierto empieza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y yo me pregunto, ¿sabemos lo que significa ser hijos del Padre que reina en el cielo y en la tierra? Pero lo más importante de comprender es si hay emoción y pasión cuando tú llamas al Padre mi Padre. Tú no le puedes llamar a Dios papá.
si no hay amor, si no sientes pasión y no hay intimidad con Él. En la parábola, la conversación del padre y el hijo mayor, lo que viene a hacer es poner de manifiesto que el hijo mayor se acercó al padre con una actitud religiosa y legalista. Y lo que expresan sus palabras era una queja, una inconformidad. Y rechazó la demostración de gracia que el padre tuvo para con el hijo menor. Y ni siquiera en ese diálogo, en ese discurso, el hijo mayor en ningún momento le dijo padre a su padre. Mira cómo dice Lucas 15:29, o mejor dicho, observa lo que no dice ese pasaje. Busca la palabra papá. Esto es lo que el hermano mayor, el hijo mayor le está diciendo a su papá. Pero él muy enojado le dijo, ¿a quién le dijo? No dice la Biblia, le dijo a su papá. He trabajado para ti desde hace muchos años. Ahí no dice papá, he trabajado para ti. Nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora vuelve ese es tu hijo, ¿eh? Después de malgastar todo el dinero con prostitutas, matas para él el ternero engordado. La palabra padre es un término lleno de amor que solamente un hijo sabe usar. Y como te digo, en este texto no aparece. Los dos hijos de la parábola intentaron vivir su vida, pero fuera de casa. ¿Cuántos padres hoy? Lo único que desean es contar con sus hijos en casa. El hijo pródigo decidió poner tanta distancia como fuera posible con su papá. Se fue a otro país. Lo que él deseaba era pasar todo su tiempo y gastar todo su dinero satisfaciendo sus deseos y haciendo lo que se le diera su regalada gana. Y el hermano mayor, este era un hijo dedicado, sí, pero un hijo dedicado a sus propios intereses, que también vivió fuera de casa en los campos de cultivo. Y equivocadamente creyó que podía impresionar a su papá trabajando como burro. No tenía amigos. Él se veía a sí mismo como un sirviente. Vivía entre esclavos y adquirió la misma mentalidad de esclavos. Los dos hermanos representan cómo el mundo se relaciona con Dios. Y los dos se quedaron muy cortos de la gloria de Dios. Por eso yo hoy, en esta mañana, en el nombre del Señor, yo te animo a que regreses a casa, a que pidas perdón y que escuches lo que el Padre te dice en esta hora. Y Dios te dice, todo lo que tengo es tuyo. No tienes a qué salir, no tienes que buscar fuera de casa. Todo lo que tengo está aquí en casa, pero ahora regresa conmigo. ¿Quieres cerrar tus ojos para poder orar? Padre Santo, cuántas gracias te damos por esa manera de amar incondicional de tu parte para con cada uno de nosotros. Y al menos cuando yo veo mi vida, no sé los demás, pero sí sé de mí. Me doy cuenta lo lejos que he vivido de ti, pensando, creyendo que fuera de casa es donde está la diversión, donde está el placer.
He creído las mentiras que el mundo se divierte y la pasa mejor de lo que yo la estoy pasando aquí en casa. Pero tú nos abres los ojos, Señor, para ver realmente lo que hay en tu corazón. Y a mí me convence la invitación tan generosa que nos haces de regresar a casa, sin importar dónde estamos, sin importar nuestra condición en la que nos encontramos, sin importar la profundidad de la necesidad, porque tú nos dices este día que todo, absolutamente todo lo que tú tienes es nuestro. Y por eso yo te doy gracias, Señor, esta mañana. Y te ruego que todos los hijos rebeldes, todos los hijos que han estado fuera de casa, puedan hoy, Señor, tomar tu invitación y regresar contigo para estar juntos hasta la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.